Capítulo 5. El séptimo día del séptimo mes. Pasaron a la primera persona. Era una señora americana muy delgada. Sufría de cáncer abdominal. Se acercó a la mesa rápidamente. Fue tal la frialdad con que lo hizo y la seguridad con que se quitó los pantalones y se acostó en la mesa que todos nos sentimos asombrados. Yo le traducía las observaciones del hermano y hacía lo propio con los de la enferma. A ver, mi niña valerosa, vamos a ver qué tiene usted aquí. El hermano se refería a una bolsa de plástico que, unida a los órganos internos, servía de receptáculo para la orina. Con un movimiento rápido, la mano de Pachita introdujo el cuchillo de monte e hizo una incisión de 20 centímetros en el abdomen. Pedí un algodón empapado en alcohol, en el que el hermano colocó 2 trozos de tejido. Deben ser intestinos, pensé para mí. Cortó algo y después introdujo el primer pedazo. La enferma se quejaba y me apretaba fuertemente la mano. Después de acomodar el primero, introdujo el segundo tejido. «Satura, hermano Jacobo». Pedí un algodón mojado y coloqué mis manos sobre ella, y la herida se cerró inmediatamente. «Listo», le dije a la operada en inglés. «Se acabó el cáncer y las molestias». «Gracias a Dios», me contestó y me pidió que quitáramos la bolsa de plástico. Le traduje la petición al hermano y él se negó a hacerlo. Me dijo que vaya al lugar en el que se la pusieron y pida que allí se la quiten. «Pero no van a querer», me contestó la señora. «Yo los conozco y se van a negar». «Cuando vean que estás curada, lo harán», le dije yo. La vendé, envolví en una sábana y Armando, junto con otro ayudante del hermano, se la llevaron cargando. «Reposa las siguientes 72 horas y cuídate», le alcancé a decir mientras se alejaba. La segunda operación era un caso de suprarrenales enfermas. Una mujer de mediana edad, voz aguda y acompañada de su esposo, se acercó al hermano. «Hermanito», le dijo con voz nerviosa, «tengo mucho miedo y estoy demasiado inquieta». Pachita le reconoció y le dijo que estaba a punto de tener un paro cardíaco por los nervios. «Así no te puedo operar, mi muchachita linda. ¿Qué tal si algo te pasa y nos llevan a todos a la cárcel y tú te nos vas? Entonces no es seguro, ¿verdad? Pues si no te calmas, sí puede pasar algo grave, mi cariñosa niña». En ese instante la voz del hermano me traspasó. Por alguna razón la había sentido siempre muy natural, pero en ese momento la percibí como proveniente de ultratumba. Era grave y directa, penetrante y profunda. «Bueno», dijo la mujer, «trataré de calmarme». «Así está bien, mi niña. Ahora, acuéstate». A punto de hacerlo, la mujer se levantó como impulsada por un resorte. «Me va a doler, ¿verdad?» «No, mejor me voy». En ese momento su esposo pidió permiso de intervenir y le dio un regaño descomunal. «Si no te calmas», le gritó con voz tronante, «no te vas a curar». El hermano movió su cabeza de un lado a otro y dijo, «Vaya matrimonio. Con razón, con razón». A mí me pareció extraño el suceso. En la primera operación, un acompañante de la señora americana había solicitado permiso para tomar fotos durante la operación. El hermano le había dicho que la única que podía autorizarlo era la enferma. Esta había accedido y el acompañante, creo que era su esposo, se dispuso a tomar fotos como si se tratara de un circo. El hermano se acercó a mí y en un susurro me dijo, «Al final no salen». Ahora el esposo de esta mujer la trataba como un material de desecho. Así ha sido este día. Pensé, a todos nos han tratado así. Por fin, la mujer se acostó y por poco me fracturó los huesos de mi mano al apretármela. Mientras el cuchillo cortaba su carne, seguía preguntando si saldría bien. Armando le pidió que rezara y lo empezó a hacer con tal intensidad que inclusive el esposo la felicitó.
Yo le acariciaba su cabeza tratando de disminuir el dolor. Por fin, el hermano terminó. Había transformado algo en el interior de la mujer sin que eso afectara en lo más mínimo su carácter. Después de vendarla, no me quería soltar la mano y me pedía que no la dejara sola. «Tengo miedo», me decía entre sollozos agradecidos. «Por favor, no me dejes». Por fin la convencimos de que todo estaba bien. Me acerqué a Armando. Sin poder reprimirme, le dije: «¡Qué mujercita tan chiqueada!». «Esos no son chiqueos», me contestó muy serio. «Eso es pecado». Después trajeron a un niño de unos 8 años. Lloraba sin poder contenerse. Quería decir algo, pero era absolutamente ininteligible. Era una operación de cerebro. Yo le sostuve la cabeza, mientras Armando y Zeta forcejeaban, intentando mantener quieto su cuerpo. El hermano introdujo el cuchillo y abrió el cuero cabelludo. Después perforó el hueso y con la punta, y con movimientos rítmicos, localizó la zona enferma y la perforó. A mí me era casi imposible sostener la cabeza quieta. Por fin todo terminó. Saturé y Armando vendó. Agotado me senté en el filo de la mesa y observé el cuerpo de Pachita. No mostraba señal alguna de cansancio. El siguiente enfermo era un niño, púber, obeso y sumamente inquieto. Fue imposible convencerlo para que se acostara. Tras 10 minutos de intentos fallidos, nos dimos por vencidos. Después de un rato, entró una enferma. Me acordé de ella y de la receta que se le había dado. En ella se le pedía que trajera un intestino fresco de cadáver humano, de 30 centímetros de longitud. Se acostó boca arriba y el hermano abrió su abdomen, y después de reconocer su interior me pidió que le sostuviera un extremo del intestino mientras injertaba el otro, lenta pero confiadamente. Después de introducirlo, lo acomodó y me pidió que saturase. La operada venía acompañada de su esposo, que también pidió permiso para tomar fotos. El hermano le dijo que el permiso debía otorgarlo la persona operada. «Esta gente», dijo el hermano, «manejan su curiosidad antes que sus sentimientos». Descansábamos después de esta operación cuando alguien llamó a Zeta. Un momento después, Armando se acercó al hermano y le dijo que el esposo de la americana no quería pagar el intestino, pues decía que era falso que se lo hubiesen injertado a su esposa. Dice que puesto que no se utilizó, no tiene por qué pagarlo. «Déjalo, hermano Armando», dijo el hermano. «Son gente sin sentimientos, pero él no tiene la culpa», añadió. «Es su cultura». Yo no lo podía creer. «Es una barbaridad», dije en voz alta. «Es increíble que tal frialdad exista». «Ese señor actúa como si estuviese en un supermercado. Es increíble». Todos volteamos a ver a una presencia colosal. Una señora gigantesca y gordísima se aproximó a la mesa de operaciones. También era americana, y sus riñones habían dejado de funcionar. Sin una queja, sin lanzar exclamación alguna, se acostó y no pestañeó. Cuando el cuchillo penetró en su costado. «Es usted muy valiente», le dije después de vendarla. 4 personas la cargaron y, tambaleándose, la llevaron a reposar. Habíamos terminado la sesión. Yo pedí alcohol para limpiarme mis manos y Pachita se sentó junto al altar del recinto. Muy bien, mis niños, muy bien estuvo hoy. Enrique, el hijo de Pachita, y la hija de esta última se acercaron al hermano. «Estamos preocupados», dijeron casi al unísono. «Hemos oído que tu carne morirá en diciembre, y queremos saber si eso es cierto». «No, mis niños, no se preocupen. En el pecho de mi carne no hay corazón como en el de los hombres. Mi carne no es carne, y mis venas tampoco. Todavía queda mucho por hacer, y el Padre no se la llevará pronto. 2 veces antes se la había querido llevar, pero yo he pedido que la deje un tiempo más, y Él ha accedido. Lo único que no funciona de mi carne son los ojos. Les doy permiso que la lleven a revisar. Que la curen de todo mal, pero no encontrará ninguno. Sin embargo, así se calmarán mis niños».
Yo sé quién morirá de aquí y cuándo. Sé cuántos días tiene todo aquel que me viene a visitar. Conozco los designios del Magnífico, y a mi carne no se la llevará pronto. Hermanos, dijo dirigiéndose a todos, me despido de ustedes. Quien quiera preguntar, que pregunte. El cuerpo de Pachita levantó su brazo derecho y después lo bajó. Armando abrió sus palmas y la dirigió hacia el cuerpo de la mujer, dándole protección. Lo mismo hicimos los demás. Esperamos unos segundos y nos dimos cuenta que algo muy extraño acontecía. De pronto el cuerpo de la santa pareció revivir, pero todavía no era Pachita. El hermano o alguien parecido a él comenzó a hablar por boca de Pachita. A ti te digo, comenzó dirigiéndose a mí. ¿A mí? Sí, a ti te digo que va bien, que tu pluma de oro siga escribiendo la verdad de lo que veas aquí. A nadie pidas opinión de tus papiros y continúa tu obra que empezaste. Yo te digo, continuaba cada vez más emocionado, que tú fuiste apóstol en aquellos tiempos y que es gracia del Padre que nuestros caminos se hayan cruzado. En ese momento sentí lo más extraordinario que he experimentado en toda mi vida. Un flujo energético luminoso me llenó y vi luz alrededor del cuerpo de Pachita. Todo mi ser se sintió elevado a un plano de conciencia iluminada, y en un movimiento incontenible me acerqué a la santa y le besé la mano. Tú, continuó diciéndome, fuiste Andrés, mi primer apóstol, mi escribano. Ve y di a todo el mundo que la nueva era está por llegar. Anuncia a los cuatro vientos la venida del Mesías, y sabe que eres testigo y vivirás en la nueva Jerusalén. Anúncialo con tu pluma de oro, y no dudes más. Dios mío, pensé. Yo tuve en Tepoztlán un día una imagen de mí mismo en el templo mismo de Jerusalén, en el año 30. Supe que era yo el que vivía en esa época. Sentados en el altar, unos ancianos conversaban entre sí y hablaban de lo más alto y de lo más profundo. En esa época de mi vida, en Tepoztlán, un grupo de gente y yo estudiábamos la técnica que denominábamos análisis reencarnacional. En una sesión experimental me había lanzado en busca de mi propia identidad, y me había visto a mí mismo en Jerusalén, en el año 30. En otra ocasión, y también en Tepoztlán, había tenido la imagen de la crucifixión. Ahora se me confirmaba una vida anterior. También te digo, continuó diciéndome aquel espíritu, que pronto encontrarás al hermano que tanto has buscado. Dios mío, también era cierto. Durante años he buscado a alguien sin saber a quién. Todos mis trabajos y mis libros eran la transmisión de una enseñanza localizada en mi interior y plasmada allí por alguien a quien yo buscaba encontrar de nueva cuenta. Mi espíritu había sufrido golpes que lo habían alejado de la fe, luchando en contra de estructuras y solamente deseando estar con Dios. Me había enfrentado con gente egoísta y había sentido la maldad y poco a poco había olvidado. Yo, que luchaba en contra de todo lo que no fuera libre de espíritu, también había caído y ahora sentía que mi fuerza no era suficiente. Iba a decirle al espíritu que yo no era nadie, que yo no tenía la misma luz que antes, que no me lo merecía, cuando el cuerpo de Pachita levantó su brazo derecho y casi a punto de despedirse de nuevo me hizo la última pregunta. ¿Qué es lo que deseas? Quiero luz, dije tronando las palabras. Quiero que haya luz. Así sea. Con el brazo en alto el espíritu se despidió de todos. El cuerpo de Pachita entró en un espasmo y tanto Armando como yo la protegíamos con nuestras palmas. Por fin, Pachita se recuperó, pidió líquido balsámico y se enjuagó la frente y cuello. Noté que sus manos no tenían trazas de sangre, mientras que las mías estaban completamente rojas a pesar de habérmelas enjuagado con alcohol. Todos pedíamos bálsamo y nos frotamos con él.
Don Lucio también utilizaba líquido parecido para sus limpias. Él tomaba 2 huevos y después de pasarlos por el cuerpo de la persona que solicitaba la limpia, los vertía en sendos vasos de agua. Esta práctica también la utiliza Pachita, lo mismo que el líquido balsámico. En verdad, pensé, el chamanismo en México es toda una institución. Me acerqué a abrazar a Pachita, la que al verme dijo: «Hola, Jacobo, qué bueno que estás aquí». Yo no podía pronunciar palabra alguna. Sostuve la cabeza entre mis manos por 1 o 2 minutos. Pachita parecía disfrutar de mi cariño, pero súbitamente se rió y bromeó. «Bueno, pues, ¿qué te pasa, hombre? Pareces de palo y no te mueves, ni me dejas moverme». La solté y me di cuenta que mi emoción solo era compartida por Armando, Zeta y Memo, y los otros ayudantes estaban sentados en la cama de operaciones y bromeaban entre sí. Estuve a punto de decirle que todos sus actos, su ausencia de fe, sus presencias de fe, quedarían escritas, hasta la eternidad, pero me contuve. «¿Qué me pasa?», me dije a mí mismo. «Eso es demasiado melodramático». Al poco rato me despedí. Pachita platicaba con su hija y ambas se sonreían. «Hoy es el 7º día del 7º mes», les dije a todos, y me fui.